Iniciamos. Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén los saludamos porque aquí está la lucha. Comenzamos con lo mejor del Torneo Suprema 2022 de Más Lucha desde la Arena Naucalpan, evento exclusivo de la membresía, por supuesto, de Más Lucha. Así es que arrancamos con la primera ronda, Lady Shani y Bengalí buscando un lugar en las semifinales. Así es como arrancaban las acciones y buenas las tijeras que conseguía Lady Shani, pero después el regreso de la gatita fiera, el top en reversa, trataba de atacar sobre la esquina con ese cañonazo, pero buenas las patadas y el impacto que le dejaban y además del machetazo y mandaban a volar a Bengalí por arriba de la barrera de protección. Se puso bravísima la primera ronda del Torneo Suprema, así es que Lady Shani así maltrataba a Bengalí, que respondía con este ataque, el top entre segunda y tercera, las patadas en cascada que hacían muchísimo daño en Lady Shani, que encontraba la defensa, ahí buscaba un nuevo ataque. Bengalí sin piedad de Lady Shani, así atacaba con las rodillas, después la cavernaria buscando la rendición de Shani. Quería llevarse la victoria Bengalí dentro de esta contienda, pero ahí estaba Reyes Rosa cerca observando las acciones y tratando de interrumpir, pero el contacto sobre las cuerdas y después la patada a la cabeza le iba a abrir el camino para esta campana invertida. Muy cerca estaba el referee dentro de esa contienda, ya no podía continuar. Victoria para Lady Shani y avanzaba a la segunda ronda. Segunda contienda de la noche en la Arena Naucalpan, Satania en contra de la tóxica La Hiedra, en mano a mano también para buscar enfrentarse a Lady Shani en la segunda ronda, en las semifinales. Y allá va Satania con este mortal hacia afuera, se quedó un poquito corta, pero alcanza a impactar con las piernas a la reina del escándalo en una lucha de rudas que se vivió en el cuadrilátero. La pasada para lastimar la espalda, después la contra lona, pero en el piso de la Arena Naucalpan. Así es que Satania quería dar la gran sorpresa en el Torneo Suprema. La mandaban a volar por arriba de la barrera de protección, después el sillazo que le dejaban sobre la cabeza, las patadas a la espalda, tratando de pagarle de la misma manera, pero la respuesta iba a ser muy fuerte por parte de La Hiedra. Después el giro a la desnucadora para dejarla contra la lona, la patada en la espalda, le iban a dejar sobre la segunda cuerda y después el doble rodillazo y regresaba con el tornado y la DDT sobre La Hiedra, el doble impacto entre estas dos luchadoras, la desnucadora que iba a tener y después cómo la levantaba sobre los hombros, la caída y buscando terminar con ese mortal hacia atrás. La espalda plana, pero no era suficiente para acabar con La Hiedra, la paralizadora, y después ajustando las ideas y también lastimando a las piernas de Satania, que con este movimiento estuvo a punto de ganar el superplex desde la esquina y el driver fantástico por parte de La Hiedra, inmovilizando a Satania, que ya no pudo seguir. Así es que La Hiedra se clasificó a la segunda ronda del Torneo Suprema. En el tercer enfrentamiento de la primera ronda, Suzu Divine se enfrentaba ante Jessie Jackson y así es como trataba la emperatriz hidalguense de llevarse la victoria, pero ahí estaba la respuesta y cómo le enviaba hacia afuera del encordado y le mostraba la rudeza que tiene Jessie Jackson. Durísimos los golpes de parte de la británica, llevaba las acciones al límite y muy cerca de los aficionados, pero Suzu Divine estaba de regreso con esos golpes, pero en ningún momento Jessie Jackson bajaba la guardia, así es que volvía a someter a Suzu, buscando la asfixia, la versión más ruda de Jessie Jackson que hemos visto en los últimos meses en suelo azteca. Y así Suzu se defendió y estrellaba contra el esquinero, a su oponente, la plancha cruzada desde la esquina. Efectivo el movimiento, después el rodillazo al estómago, buscando el ataque a la cabeza, pero era una guerra sin cuartel entre estas dos damas. El doble rodillazo a la esquina y después la manera como se levantaba con ese lazo al cuello, la patada a la boca del estómago, le rompían la espalda en dos y después así es como regresaba Suzu Divine con ese castigo, la palanca sobre el brazo. La cuenta de Reyes Rosas iba a llegar a los 3 segundos y con esto la victoria fue para Suzu Divine en este duelo mano a mano. Cuarta lucha de la primera ronda del Torneo Suprema de Más Lucha, Sakura enfrentándose a la Princesa Azul. Cuentas pendientes, por supuesto, porque la de Ciudad Juárez le había arrebatado el campeonato Magazine de parejas en este mismo cuadrilátero. Así es que Princesa Azul y Sakura por el último boleto a la ronda semifinal del Torneo Suprema. Ahí sorprende Sakura y de cabeza lanza las patadas sorpresivas para Princesa Azul, y Sakura demostró la fuerza, la potencia que tiene en contra de la más jovencita participante de esta edición 2022 del Torneo Suprema. Después como la levantaba y buscaba regresar la Princesa Azul, pero la sorprendían con esa STF. Después las patadas, el golpe de Sakura, otro contacto más
más que tenían sobre la parte lateral del rostro y ya la tenían en la cobertura. El regreso era con ese lazo sobre la esquina, después los impactos nuevamente de Sakura, y ahí estaba la fronteriza con ese impacto sobre Princesa Azul, la patada para dejarle la barrera de protección, la plancha hacia afuera, pero cómo iba a ser detenida por Sakura, y así es como regresaba con esas tijeras sobre la de 9-15-6-5-6, el castigo con ese backcracker, después el rodillazo de Sakura y el Blue Thunder Bomb para dejarla sobre la lona, el castigo con el lazo al cuello, pero qué respuesta la que tenía Princesa Azul desde las alturas, las alas de Ángel que le iban a dejar sobre la lona. La cuenta llegaba a los 3 segundos y la victoria avanzando a la siguiente ronda era para Sakura. Dos de las favoritas chocaron en la ronda semifinal, la Hiedra y Lady Shani frente a frente por el primer lugar para avanzar a la gran final. Así comenzaba Shani con el dominio y con la patada en la cara para la tóxica, le movió todo el cerebro y la llevaba al límite. Sabía que tenía que demostrar la rudeza y la fuerza para hacerle frente a la Hiedra. Así la maltrató ante los ojos de los aficionados de la primera fila en este evento que pueden disfrutar completo a través de la membresía de Más Lucha. Como campeón de Más Lucha, suscríbanse. Y después la Hiedra encontraba la manera de reaccionar, de ponerle un alto a la buena estrategia de Shani. Con ese movimiento la dejaba en malas condiciones, pero otra vez Shani buscaba la patada en la cara. Vaya impacto, después la nalgada que le iban a aplicar, el castigo que tenía y le llevaba con la casita al toque de espalda. Lograba liberarse, pero después la levantaba de la cabellera, el derribe, la patada sobre el costado, una patada más que le iban a dejar a su rival, y cómo se levantaba y el impacto de cara contra la lona, otro de los contactos buscando el driver que le había dado el paso a la siguiente ronda, pero ahí estaba también Lady Shani con esa rompeespalda, después la manera como castigaba con esa rueca, los giros que tenía sobre la Hiedra, y así de esta manera ya la tenía lista para el toque de espalda. Esto fue todo para la Hiedra. Lady Shani era la primera finalista. Segunda contienda semifinal del torneo Suprema, Sakura en contra de Suzu Divine, la ganadora directamente a hacerle frente a Lady Shani en la gran final. Así es que la joya de la frontera establecía las condiciones, atacó desde la pasarela a Suzu Divine, que se defendía, pero era muchísima la fuerza por parte de la enmascarada. Así buscaba hacer daño, así se escapaba Suzu, pero no por mucho tiempo, porque Sakura tenía perfectamente estudiadas a todas sus rivales y hacía muchísimo daño en la esquina con ese impacto durísimo. Pero la respuesta iba a ser por parte de Suzu con ese par de lazos al cuello, después como la dejaba sobre la lona, las patadas que le iban a dedicar sobre el rostro, el impacto a la cabeza, como le enviaba sobre la lona, pero la respuesta le iba a tener Sakura desde las alturas, como jalaba de la bota, y otro codazo más que iba a conseguir Suzu Divine, la patada al costado y cómo la levantaban de esta manera, y ahí el castigo con la DDT para Sakura, el doble choque entre estas dos luchadoras, después la doble patada y cómo iban a quedar de cara a las lámparas, los impactos que iban a tener, el cabezazo por parte de la joya de la frontera, después ahí buscando el suplex con el puente olímpico, pero se iba a levantar un bombazo más que iba a tener sobre Suzu Divine, y ahí los impactos que tenía en la cabeza, superplex para dejarla contra la lona. Esto iba a ser todo y Suzu Divine era la segunda finalista del torneo Suprema 2022. Llegamos a la gran final, ahí en disputa el trofeo Suprema 2022. Lady Shani en contra de Suzu Divine, que sabía que tenía que atacar primero, sabía que tenía que lanzar sus mejores golpes en contra de Lady Shani, que vive un gran momento, es muy fuerte, pero también la experiencia de Suzu Divine se estaba manifestando desde el inicio de la gran final, y así lastimaba las extremidades inferiores de Shani, hasta mordidas en los dedos. De esta manera también la maltrataba, pero Shani también sacó la rudeza. El impacto al poste, después cómo la levantaba y por arriba de la barrera de protección depositada Suzu Divine sobre las sillas, las patadas a la cabeza tratando de sacar la mejor parte Lady Shani tras las eliminaciones, pero ahí estaba el enganche que tenía sobre su rival, los codazos que le dejaba en la espalda y de qué manera la levantaba, pero también el giro para el toque de espalda, la patada a la parte posterior de la cabeza, se iba a escapar, el impacto sobre el esquinero y cómo iba a quedar amarrada de esta manera buscando la rendición, pero también estaba con infracción al contacto con las cuerdas. Definitivamente la estaba
estaba debilitando con esa colmillada Lady Shani. La asfixia se hizo presente, ahí perdió energía muy importante Suzu Divine, y con este movimiento la azota de una manera espectacular, le gana ahí la espalda una vez más, le parte la espalda y la remata con la patada en la cara. El suplex con puente olímpico, la cuenta de Reyes Rosas llegó a los 3 segundos. Lady Shani es la gran ganadora del Torneo Suprema 2022 en la Arena Naucalpan. La actividad en el viernes espectacular en la Arena México con este duelo en relevos australianos. Blue Panther, Valiente y Soberano Junior en contra de la tercia de extranjeros. El debut de Yota, de Vincent y el Mesías, que completaba esta tercia, y los castigos que sufría el Valiente con ese doble rodillazo. Así es como llegaba la cuenta a los 3 segundos y se llevaban la primera caída a los rudos. Se armó en grande el zafarrancho y los golpes entre Soberano y Vincent. Así las acciones para que el relevo australiano-mexicano lograra empatar la contienda sin irse con las manos vacías. Soberano con ese espectacular movimiento hacia afuera del cuadrilátero por encima de la tercera cuerda. Así es que nos vamos a la tercera caída y definitiva. Otra vez el ataque de Vincent, el tope hacia afuera del cuadrilátero. El maestro lagunero también estaba en problemas y Yota demostraba que también sabe volar. Increíble lo que hacía el Güero Noriega. Estaba de espalda, pedía tiempo fuera Vincent, pero esto lo aprovechaba para faulear al Soberano Junior. Ya lo tenía en la cobertura, la cuenta llegaba a 3 y también quedarían arriba del ring estos retos. En más de la actividad, el duelo mano a mano en la lucha estelar. Volador Junior se enfrentaba a Atlantis Junior y así el experimentado Volador Junior se llevaba la primera caída. Rapidísimo, lo despachaba, lo sorprendía en el primer episodio, reguilete y quebradora en 2 ocasiones por parte de Atlantis Junior. Después el tope hacia afuera del cuadrilátero, así manipuló el Junior la humanidad del Volador, implacable la caída, y después el changuito y en las acciones de la tercera caída y definitiva se volaron la barda, y después el ataque aéreo por parte del Volador al límite, llevando las acciones en un sensacional combate en mano a mano. La juventud de Atlantis Junior en contra de la experiencia del Depredador del Aire, que era víctima de este fantástico ataque aéreo de Atlantis. Después el Volador Junior interceptado con las patadas de Atlantis Junior, ya lo tenía en la cobertura, la cuenta a punto de llegar a los 3 segundos. Después el impacto a la esquina y la respuesta con esa patada que tenía Volador Junior en la persecución, la destructora que le dejaba en malas condiciones a Atlantis Junior, y ya lo tenía en la cuenta, pero todavía lograba levantarse. Y después sobre las cuerdas, increíble la desnucadora que iba a conseguir Atlantis Junior. Todavía había resistencia de Volador Junior, pero ya no pudo más ante esta Atlántida. La victoria en el duelo mano a mano fue para Atlantis Junior. Vámonos a las acciones de Big Lucha desde el Bandidos Gym. Senki, Metal Shadow y Susie Love en contra de Estrella del Ring, Andy Panda y Diosa Nix en sensacional contienda en relevos mixtos australianos. El Mosco impartiendo justicia, Andy Panda demostrando la calidad, y Nix con este tornillo hacia afuera del cuadrilátero. Susie Love demostrando de que está hecha en contra de Metal Shadow. Excelentes relevos que estaban buscando a como de lugar salir con la victoria. Ahí las patadas de Andy Panda, después buscando el doble contacto, pero se llevaba Estrella del Ring ese impacto, y yendo sobre la esquina el golpe a la espalda para Susie Love. También de esta manera el triple contacto, como dejaban a los 3 luchadores sobre la lona. La plancha de Susie Love, después ahí el lance con el mortal hacia el frente y también mortal hacia afuera de Estrella del Ring. Iban a sorprender a Andy Panda con ese paquetito. La cuenta se iba a quedar en 2 segundos, pero después en el regreso hacia adentro con el cuerno del vikingo, y con esto la cuenta iba a llegar a 3 y la victoria de Andy Panda, de Estrella del Ring y de Susie Love. Segunda contienda de la noche, King y Kong en esta guerra de poder estaban en la misma esquina para enfrentarse a Black Skyde y al hijo de Skyde. Era una caída sin límite de tiempo, y así estaban maltratando a King, que estaba completamente sometido por Black Skyde, pero la clase de la buena escuela que tiene King estaba permitiéndole reaccionar. Después llegaba Kong y también a patadas lo estaban maltratando, así es que los Skyde estaban iniciando con el pie derecho la contienda. Le parecía que faltaba un poco de comunicación en la esquina de los gorilas. El mortal hacia afuera. Después King lanzándose por encima, pero la equivocación, se iban a quitar los Skyde. El doble contacto, después ahí parecía que ya lo tenían. La rendición y la victoria para Black Skyde, para
para el hijo de Skyde, pero al final se lanzó con todo, está harto de perder Kong y lo ha retado un duelo mano a mano para el siguiente evento de Big Lucha. Se acabó la fraternidad entre ellos. Vamos a la siguiente contienda. Carito y Skyde en una esquina para enfrentarse a Action Jackson y el chileno, el Potro, que lanzó el golpe, pero ante la experiencia de Skyde no podía hacer mucho. Y después, el factor sorpresa de parte de Caroline, que soltaba sus mejores golpes arriba y afuera del cuadrilátero. El movimiento y después la manera en la que retrataban al Potro. Action Jackson estaba de regreso y así impulsaba a Carito hacia la esquina. Iba a ir a buscarla, pero no encontraba absolutamente nada, y en este momento es donde se las ingeniaba Skyde para derribar al puertorriqueño. Disputándose el amor de Doña Lupita, la manera como se lanzaban hacia afuera, después por encima de la tercera, como quedaba Skyde, y el apoyo de Carito con ese tope entre segunda y tercera. Iban a mandar a Carito hacia afuera del ring, derribada las piernas, y la manera como iban a aplicar este doble castigo para el Potro de Oro y también para Action Jackson, y esto iba a terminar de esta manera la victoria que fue para los técnicos. Llegamos a un combate sensacional, mano a mano, el Galeno del Mal en contra de Limbo, buscando dar la gran sorpresa a Limbo, este gran talento de Big Lucha que ha demostrado excelentes condiciones, pero enfrente tenía un gigante como lo es el Galeno del Mal, que vive un gran momento. Así el movimiento hacia afuera del cuadrilátero en una y en dos ocasiones, haciendo daño en contra del hombre del Legado Wagner, que así manipulaba a la humanidad de Limbo, que dio muchísima batalla. Un rival muy incómodo para el Galeno, que tenía que demostrar el amplio poder. Ahí casi le arranca la cabeza y después lo planchó en el suelo. Hacia afuera del ring, el castigo por parte del Galeno del Mal, y esto iba a ser todo para Limbo. Vaya victoria que se llevó el Galeno del Mal ante un rival complicadísimo como lo es el discípulo de los dioses, pero sigue con esa racha victoriosa que tiene el Wagner de peso completo. En otra de las luchas llegaría Viajero junto con Éxtasis, Cometa, Maya y Viajero, pero eran sorprendidos por los Hell Brothers, por los Hell Flyers, que eran sumados hoy por Estrella, el gladiador de Dragon Gate. Pues así es como lo castigaban y como lo mandaban a volar a Éxtasis, la patada que le dejaban sobre la esquina, y ahí también clavándole la suela de la bota a Éxtasis sobre la esquina, la patada que tenía Sol. Así es como sorprendían a los Hell Flyers para mandarse hacia afuera del cuadrilátero, y después vaya tornillo para afuera del Cometa Maya. Fantástico lo de la Delta Force, y ahí el contraataque que estaban encontrando, el movimiento espectacular al centro del cuadrilátero, ahí el ataque multitudinario, el triple ataque hacia afuera y hacia adentro del encordado. Ahí estaban ya en problemas los Hell Flyers, el derribe de Éxtasis desde lo más alto sobre Torito, y Sol estaba de regreso en la contienda, también el Viajero ahí nuevamente, pero con guacales. Es como los rudos estaban atacando en este momento. Impacto para Sol sobre la lona, después buscaba la patada, la frenaba el Cometa Maya, el impacto que le dejaban al suavecito, y un guacal que tenía el nombre del Cometa Maya. Con ese guacalazo lo iban a dejar contra la lona, y el conteo del suavecito que llegaba a 3, y la victoria era para estos hombres. Victoria para la Estrella, para Torito Negro, pero llegaría también el reto para que se vean en una mesa, en una lucha de mesas, sillas y escaleras, y llegaría la lucha estelar de la Guerra de Poder con dos sorpresas, con Yutani y con el Rey Horus. Perfectamente bien conformada la Black Generation en una de la esquina, pero aparecen los Golden Guns en el universo de Big Lucha. Fantástico ataque hacia afuera del cuadrilátero por parte de Rey Horus, el de Tijuana, y después también el Bandido, cuádruple plancha al centro del cuadrilátero, a punto de obtener la victoria, pero el Mosco no pudo llegar a la cuenta. El Commander estaba de regreso con ese Super DDT, y después el ataque, la plancha por parte de Gravity. Una guerra declarada entre los Golden Guns y la Black Generation para el gran cierre de año en Big Lucha. Ahí el movimiento por parte del Bandido y Yutani, que ha sido un luchador, un rival muy incómodo para cualquiera este año. Ahí utilizando el castigo, después la desnucadora para Commander. Iban a frenar a Bandido, Elemental y el vuelo de Yutani por encima de la tercera valla giro. Después también el bendito, impresionante lo que hace en el aire. Noqueaban a Yutani, el castigo de esta manera. La cuenta iba a llegar a los 3 segundos. Nacerían los Golden Guns y habría también la Lucy Love y Octagoncito en una esquina para enfrentarse a Reina Dorada y a Mini Psycho Clown en el relevo mixto.
en el cuadrilátero, así de rudo. Pactos que tenía sobre Susie Love, una nueva presentación de Mini Psycho Clown, y así es como se sumaba junto con Reina Dorada, el tornillo hacia afuera del encordado también, Octagoncito con ese mortal hacia afuera del ring, el impacto que le dejaban sobre el rostro, después el lazo, el derribe que tenía Octagoncito y después sobre la espalda, el giro que iba a tener este gladiador y con el changuito, pero quedaría en pie de guerra Reina Dorada, después la manera como se llevaba al toque de espalda, el giro de Octagoncito, el tornillo de Reina Dorada. Vámonos a la lucha triangular, así el ataque por la espalda, está de regreso Octagon Jr., pero a traición fue atacado por el 33 de la lucha libre, Villano Tercero Jr., además Abismo Negro Jr. también, con Jr. que así despachó primero a Abismo, después el ataque hacia afuera del cuadrilátero sobre el Villano Tercero, pero era imposible cuidarse la espalda tanto tiempo, y el Villano y entre Abismo le estaban atendiendo su asunto al gran regreso de Octagon Jr. ¡Qué patadas! Justo aquí fue donde le clavó una llave en el rostro a Octagon. Vámonos a la contienda superestelar. Murder Clown y su equipo con Pagano para enfrentarse a Cuatrero y Forastero, la nueva generación. Dinamita tratando de hacer de Puebla territorio. Dinamita bien coordinado, aparecía Murder y el tope con giro por parte de Pagano, sensacional, increíble. Levantaron a Murder Clown y le aplicaban la doble super patada, provocando la... Ahí el castigo, el 6-19, el contacto para Cuatrero, la plancha que conseguía Forastero, después el impacto que le para Murder Clown en AAA. Continuamos con más, y esto es lo más destacado que ha sucedido en Nación Lucha Libre esta semana. Super Beast, el hombre del comando extranjero, para enfrentarse al hombre de la sangre tejana, Supernova, en un duelo mano a mano, a ganar una caída sin límite de tiempo. Es mucho el poder de Super Beast, pero la inteligencia de Supernova provocaba la equivocación de Super Beast. Conectaba ese tope hacia afuera del cuadrilátero, pero el metiche de todas las semanas, Carlito se metía a echarle una manita a Super Beast. Así el castigo y cómo lo aprovechaba para dejarlo contra la lona. La cuenta llegaba a los 3 segundos y así cualquiera con el apoyo de Carlito, Super Beast se iba a llevar el triunfo en Nación Lucha Libre, y la manera como siguen dominando los extranjeros en el duelo mano a mano. Jesse Jackson se enfrentó a la Princesa Azul y así comenzaban las acciones con un control por parte de la de Birmingham. Después del tremendo combate callejero entre todas las luchadoras de Nación Lucha Libre, se acrecentó la rivalidad entre Jesse Jackson y Princesa Azul, la dama del contingente extranjero contra la mexicana que sufría las consecuencias. La enmascarada estaba en problemas, pero encontraba una muy buena reacción y lanzaba el mortal hacia afuera del cuadrilátero, atropellando a Jesse Jackson. Después conectaba las patadas y la estrellaba contra el poste, pero no se dejaba. Jesse Jackson en una gran guerra, en una rivalidad que va en aumento en Nación Lucha Libre. El codazo al centro del cuadrilátero, el suplex con el que manifestaba su ataque Jesse Jackson, pero le pagaba con la misma moneda a Princesa Azul. Así, de esta manera, y el mortal hacia atrás, pero se quitaba en el último instante, patada sobre el rostro, después el contacto con el pedigrí y la cuenta iba a llegar a los 3 segundos, la victoria que iba a ser para Jesse Jackson, pero Princesa Azul se fue a los golpes y se llevó un mechón de cabello de la propia Jesse Jackson. Tremenda rivalidad entre Jackson y Princesa Azul. Vámonos a la contienda superestelar, lucha en desventaja, así lo aceptó Cinta de Oro, Tejano Jr. y Samurai, hacerle frente a todo el comando extranjero y además el traidor, el galeno del mal. Aparecía Travis Banks, Super Beat, Farad y los hermanitos Colón, por supuesto, para tratar de acabar con sus oponentes. Ya en semanas anteriores habían mandado al hospital a Alberto el Patrón, así es que esto era una emboscada para la tercia mexicana. Así se lanzaba Cinta de Oro, después sacando por encima de la tercera Travis Banks hacia afuera del ring, después el lazo para sacar del cuadrilátero a Primo, levantaba a Samurai del Sol, las tijeras para mandarlo hacia afuera y después la plancha desde las alturas y el contacto también con Cinta de Oro con ese tope entre segunda y tercera tratando de regresar, pero Carlito sacaría una silla y comenzaría con los sillazos, pero para detener eso el que regresaría sería Alberto el Patrón. Ante la algarabía de los aficionados apoyando al bando de México y a sillazos comenzó a despachar y apagarle la luz a todos los extranjeros. Así salía con el brazo en alto Tejano, Cinta de Oro y el Samurái del Sol en la guerra de México contra el mundo en Nación Lucha Libre.
Viajamos a Tapachula, en donde se presentó Suma Producciones en esta contienda con Mexican Fly, Huesos y Ángel de Plata, acompañados por Huesitos, para enfrentarse Infierno, al Chupacabras y al Rey Azteca. Y ahí estaban los enganches que conseguía el Ángel de Plata, tratando de terminar con el tonelaje de Inferno, pero también de esta manera es como respondía Mexican Fly y la manera como también atrapaba de esta manera al Rey Azteca. Todo el talento de Chiapas, de Tapachula en la pantalla de Más Lucha. El popular Huesos se escapaba de los rufianes, pero no por mucho tiempo. Así lo maltrataban, así lo estrellaban de cara contra la lona. Es una gran rivalidad la que están protagonizando el Chupacabras y Huesos, que han hablado ya de luchar máscara contra máscara. Así Mexican Fly lo hacían pedazos los rufianes, después le pasaban por encima en la esquina. Inferno con las patadas sin piedad sobre el Ángel de Plata. El pobre de Huesitos, el acompañante de Huesos, también sufría las consecuencias. Lograron derribar a los rufianes y comenzaba la serie de planchas al centro del cuadrilátero. Llegaban la triple espalda plana, pero no era suficiente para acabar con la rudeza. El vuelo hacia afuera, cortesía del Ángel de Plata, después como hacían retroceder Inferno a la plancha de Mexican Fly, y luego hacia afuera el vuelo entre segunda y tercera de Huesitos. Quedaría Huesos arriba en contra del Chupacabras, que le quitaría la incógnita, se lo llevaría al toque de espalda, y con esta marrullería los rudos salieron vencedores de esta contienda. Vámonos a la contienda especial de 3 esquinas. La Reina Dorada contra Fabi Apache en contra de la hija de Fuerza Guerrera. Así es que de 3 esquinas la contienda. Primero sacaron del cuadrilátero a Fuerza Guerrera, después estaba de regreso con esas patadas tratando de hacer daño. Ahí unían esfuerzos Fabi y también Fuerza Guerrera para tratar de acabar con Reina Dorada. Seguían con esos golpes, de ahí los impactos sobre las sillas de las primeras filas, la doble patada, después el contacto de Fabi, el giro por parte de la Reina Dorada con el tornillo, el impacto que se llevaba sobre el pecho y expulsada estaba Fabi Apache, después la paralizadora que aplicaba la hija de Fuerza Guerrera, pero también la respuesta que iba a tener y el doble rodillazo sobre el otro costado, las planchas que iba a conseguir la hija de Fuerza Guerrera, pero ya estaba Fabi Apache, patada a la cabeza con la que respondía Reina Dorada, se le llevaba con el Bulldog sobre la lona, después el giro y la forma como la tenía atrapada para el conteo, en 2 segundos todavía respondía Fabi Apache. El DDT, después el 6-19 por parte de la hija de Fuerza Guerrera. Así Fabi azotaba de cara contra la lona a Reina Dorada. Iba a llegar a la cuenta y con el apoyo también de la hija de Fuerza Guerrera. Entonces la primera eliminada era Reina Dorada en esta contienda. Todo se definía entre Fabi y la hija de Fuerza Guerrera, y la cuenta por parte del referee. Se quedaba sin máscara la hija de Fuerza Guerrera. El conejo contó los 3 segundos. La máxima autoridad avaló la victoria de Fabi Apache en un polémico triangular femenil. Y vámonos a las acciones de la contienda semifinal. Epidemius llegó desde la Sultana del Norte para enfrentarse a Vértigo, también al Rey Pegasus, y por supuesto en contra de estos hombres, el Príncipe Cóndor, en esta contienda de 4 esquinas buscando solamente un ganador. La manera como se lanzaba Príncipe Cóndor hacia afuera del encordado, después el doble rodillazo con la meteora de Rey Pegasus, el impacto que le dejaban directamente sobre el enlonado y el castigo con la DDT de Epidemius. De ahí está la epidemia del momento, pero la manera como iba a levantar a su adversario y el castigo, primero con el bombazo, después con el superflex, la plancha de Epidemius, la cuenta del referee que iba a quedarse al límite, a punto de terminar la contienda. Buenas las tijeras y Rey Pegasus, la manera como se lanzaba hacia afuera del encordado, después el Príncipe Cóndor regresando con esa plancha, y también de esta forma lo iba a conseguir con el código rojo castigar a Epidemius, pero el impacto que le iban a dejar contra la lona y ya lo tenían en la cobertura, y esto iba a ser suficiente para que Epidemius se llevara el triunfo en esta contienda en cuadrangular en Suma Producciones, pero todos se iban a ir sobre Rey Pegasus, y así es como lo zapateaban y lo castigaban a este gladiador. Que asegura que habrá revancha, que va a llevar a los Galácticos hasta Tapachula para desquitarse de cada uno de los rudos que lo humillaron al final de la contienda semifinal. Llegó la gran contienda estelar, Tinieblas Junior, por supuesto, acompañado del pequeñito Aluche, con el elegido y el hijo de Octagón, para enfrentarse a la maldad de la lucha libre, el hijo del solitario, el hijo de Dos Caras y al faraón de oro en la lucha por los 24 quilates.
en las máscaras. Así es que se manifestaban alrededor de todo el centro de convivencias de Tapachula y así los rufianes comenzaban a obtener la ventaja en la primera caída. Ya lo tenían en la cobertura, la cuenta rapidísima, seguían los impactos con esos sillazos, la distancia que recorría el hijo de Octagón y también de esta forma lo iban a sorprender para llevárselos al toque de espalda. También el giro completo para el hijo de Dos Caras y también de esta manera sobre el Faraón de Oro para que la lucha terminara y se emparejara a una caída por bando. Para la tercera caída ya estaba el elegido, las patadas que le daban al referee llegarían hasta los lockers de esta arena y ahí el contacto que le iban a dar a Tinieblas Jr. por cortesía de del hijo de Octagón. Movimientos destacados, muy agresiva la contienda y el elegido provocaba las equivocaciones, la plancha hacia el piso de parte de Aluche, el tope del hijo de Octagón, el mortal hacia el frente equivocado del hijo de Dos Caras, el ataque por parte del Faraón de Oro, también el conejo voló y esto lo aprovecha el hijo del solitario para soltar el foul. Tinieblas se desquita, los técnicos ganaron la lucha estelar. Viajamos a la arena Tepito, en donde llegaron elementos de Big Lucha a esta función. Así es como comenzaban los de la Delta Force para enfrentarse al Pantera Junior y a Carrillo. Y ahí estaban los castigos por parte de Carrillo, dejándolo sobre la lona y además castigando la rodilla de su rival, el rodillazo a la cabeza y tratando de sumarse de esta manera. Y ahí estaba el Pantera Junior con ese mortal hacia atrás y los contactos que estaba sufriendo el Cometa Maya y cómo lo tenían maniatado en la cuerda intermedia. Así recibieron a la Delta Force en el barrio Bravo a patadas y después lo remataban contra las cuerdas. Estaba en problemas el ataque fantástico, estaba bastante golpeado el Cometa Maya. Después la reacción por parte de Radioactivo provocando la equivocación de los hombres de Welcome to Mi Barrio, el impulso para dejarlos acorralados. Le apagaron la luz completamente a Carrillo, que estuvo a punto de ser eliminado de esta contienda. Entre los dos maltrataron al Pantera Junior, el suplex alemán y después el ataque. Comenzaban ahora las equivocaciones por parte de los hombres de Big Lucha y eso lo trataban de aprovechar los hombres de Tepito. Después levantaban de esta manera al Cometa Maya y qué doble rodillazo del Pantera Junior, cómo se iba a poner en todo lo alto, pero cómo lo frenaba Radioactivo y lo enviaba sobre el enlonado, la patada para llevarlo hacia el otro costado del ring por encima de la tercera hacia afuera. Carrillo se detenía, mortal hacia afuera y además el impacto con el pile driver para el Cometa Maya, la cuenta del Teddy rapidísima, pero aún así ganaron los elementos de Welcome to Mi Barrio. Llegamos a la contienda por el campeonato de la televisión de Lucha Time, el gigante del barrio como lo es Versal, también Doberman buscando arrebatarle el título a Arbak, que llegó desde la Sultana del Norte para hacerle frente a dos retadores de altísimo calibre que le estaban haciendo la vida imposible. Así lo levantaron y lo azotaban, así es que este hombre vikingo estaba en problemas, lo estaban castigando, lo estaban lastimando, pero encontraba una muy buena reacción para hacer daño sobre Versal, pero que estaba de regreso y le volvía a complicar la existencia. Después las patadas que iba a dejar a Versal en la lona, el impacto que iban a seguir teniendo entre Arbak y entre este gladiador, y ahí estaba el choque y después tratando de hacerlo retroceder, pero tratando de terminar con el campeón en esta confrontación. Y ahí estaba también el contacto que se llevaba sobre Doberman y sobre Arbak, el impacto y de cara contra el enlonado es como trataba de regresar y así el conteo llegaba a 3. Quedaba eliminado, la lanza en 2 y por exceso de rudezas quedaría fuera de combate Versal. Arbak sigue como campeón de la televisión en Lucha Time. Llegamos a la contienda superestelar. El jinete del aire Aramis estaba presente para el encontronazo en contra del Payaso Pura Santa Junior. Así le daban la bienvenida y así se maltrataban. Una lucha muy pareja desde el inicio, bastante técnica, aguerrida al centro del cuadrilátero. La patada a la Filomena, el ataque sorpresivo por parte de Aramis. El cuadrilátero ya era poca superficie para ajustar cuentas. Se fueron hacia alrededor del cuadrilátero. Después Aramis encontraba la cabeza del Payaso Pura Santa para azotarlo y después para patearlo de esa manera. ¿De qué manera seguía los castigos hacia afuera del cuadrilátero con el tope con giro del Payaso Pura Santa Junior? Cómo quedaba atrapado con la DDT, super patada de Aramis, otro impacto más que le daban sobre el rostro, mortal hacia afuera del encordado y después así es como lo levantaba el Payaso Pura Santa Junior, tratando de medirse ante este gladiador de Educadora
con giro y el contacto. Después buscaba la lanza, pero se quitaba en el último instante. Patada a la boca del estómago y el castigo con mucha fortaleza por parte del jinete del aire. Después, así el impacto con la patada sobre la cabeza, sufriendo el payaso Purasanta Junior y atrapado por la desnucadora del mosquetero. Lo iba a dejar sobre la lona, pero la respuesta que todavía iba a tener para permanecer de pie después de este impacto, el regreso iba a ser del payaso Purasanta Junior, que lo sorprendía en el toque de espalda con Huracarrana. La cuenta llegaba a 3. ¡Qué victoria del payaso Purasanta! Nos vamos al domingo estelar del Grupo Internacional Revolución. Continúa la eliminatoria para conocer a la nueva campeona femenil del Grupo Internacional Revolución, Mari Caporal, en contra de Lolita para avanzar por un lugar a la semifinal. La experiencia de Lolita se manifestaba en la juventud de Mari Caporal, que quiere su revancha después de haber perdido la máscara este año. Quiere convertirse en la campeona del Grupo Internacional Revolución, pero le tocó una rival muy difícil, muy incómoda, como lo es Lolita, y llevaban las acciones más allá del cuadrilátero. Se pusieron rudas, se pusieron muy agresivas. Hasta allá Lolita mandaba a Mari Caporal, que estaba de regreso, buscaba la rana, pero Lolita no se dejaba. Ahí le clava las piernas en el pecho en una batalla muy pareja. Así el castigo, como ya tenía atrapado de los brazos, y el giro con el crucifijo, como la tomaba de la cabellera, pero también los impactos sobre el rostro y cómo iban a levantar a Mari Caporal para impactarla sobre la lona, y ya la tenían desde la segunda cuerda, mortal hacia el frente, y los castigos con los cabezazos que iba a tener Lolita, otra vez con el mortal, pero equivocaba, y Mari Caporal abría un camino muy especial, las patadas y cómo quedaba rebotada, y después esa silla hacia afuera del encordado, y luego cómo se detenía con la cuerda superior, pero la Master Mami de esta manera con el castigo, la rodilla a la espalda, ya la tenía en la cobertura. La cuenta de Reyes Rosas y avanza a la siguiente ronda Lolita, buscando el campeonato femenil IWRG. Está de regreso la pandemia y ahora se encontraron de frente contra los cerebros, el cerebro negro Junior y el Doctor Cerebro, por supuesto. En esta competencia en relevos australianos a ganar una caída sin límite de tiempo, buenas patadas por parte de la pandemia, y el Junior estaba de vuelta. Es el hombre que podía ponerle la mayor velocidad y el factor sorpresa hacia afuera del cuadrilátero. Los hombres de la experiencia también se manifestaban inmediatamente para tratar de acabar con la pandemia. Se quedó atrapado el Junior y ahí lo estaban torturando, el código rojo, y lo remataban con la patada de la cabeza. El derechazo por parte de los cerebros y la manera en cómo se lanzaban con ese triple vuelo hacia afuera del encordado, la triple patada que iba a sufrir el Doctor Cerebro, y también los castigos combinados, y para afuera iban a lanzar al Cerebro Negro Junior, patada sobre el pecho, y así es como maltrataban al intelecto de la lucha libre, y sumados los de la pandemia con esa plancha monumental para caer sobre el Cerebro Negro. Se lanzaba hacia afuera del cuadrilátero con el tope entre segunda y tercera el Doctor Cerebro, mortal hacia afuera, frenado con esa patada del Cerebro Negro Junior, y el mortal hacia afuera del cuadrilátero, y después mortal por encima de su hermano hacia afuera del encordado, buscando la contralona de poder, buscando la cobertura, pero el Sonrisa no veía lo que iba a pasar con el Cerebro Negro. Falta, y con esto la cuenta iba a llegar a 3. La victoria fue para los cerebros. Llegamos a la contienda especial. En el Grupo Internacional Revolución apareció el Galeno del Mal, el campeón de peso pesado de la casa del Grupo Internacional Revolución, para estar nuevamente frente a frente en contra del hijo del Pirata Morgan, el rey del ring, en esta rivalidad que ha ido en aumento. El Galeno acompañado de Rocky Casas y de Hellboy para enfrentarse al hijo del Pirata, al hijo de Canis Lupus y al espectacular Relámpago, que así lanzaba los ataques hacia afuera del encordado, y las acciones eran cada vez más fuertes, más aguerridas sobre el enmascarado, y ahí está Hellboy con ese tratamiento y la bala de cañón por parte del Galeno del Mal. Canis Lupus en este movimiento así maltrató al hombre de la dinastía Casas, lo azotaba. Después el espectacular ataque de parte de Relámpago. Rocky Casas en problemas, pero estaba estrellando con una muralla Relámpago que respondía con un buen rodillazo, y después el rebote de Hellboy le daba amplias posibilidades para estar de regreso en la contienda. Rodilla del hijo del Pirata, también el impacto que se llevaba el hijo de Canis Lupus. ¡Qué fortaleza! Desataron a la bestia y lo impactaban así
contra la lona y ahí se iba hacia el otro costado, pero también con esa respuesta para recibir el impacto del campeón intercontinental de peso completo, pero la recuperación para que se fuera hacia afuera del encordado. Después el mortal de relámpago, detenido Hellboy, pero iba a sorprender con ese huracarrán al rey del ring. La cuenta llegaba a 3. ¡Qué victoria la que iba a conseguir Hellboy! Venciendo al rey del ring, llevándose la victoria junto con su equipo. Llegó la guerra de los exóticos en la contienda super semifinal en la arena Naucalpan. Así las chicas superpoderosas Máximo y Bugambilia estaban en pie de guerra y así maltrataron a las shotas en propia casa. Esa es la bienvenida. A sillazos con la mesa también estaban golpeando a Jessie Ventura y a Diva Salvaje. Provocaban una tremenda herida. Brotaba la sangre de la frente de Jessie Ventura. Así es que Máximo estaba demostrando toda su rudeza con el complemento perfecto que ha encontrado en los últimos meses, como es Bugambilia. El castigo con el lazo sobre la esquina y la mordida que ya tenía sobre la frente para Diva Salvaje, el impulso sobre las cuerdas, el doble codazo y después como llegaba hacia el otro lado la patada y para afuera del cuadrilátero se iba Diva Salvaje, pero la recuperación con todo y la frente ensangrentada era por parte de las shotas y ahí el castigo, las patadas sobre la esquina y luego la manera como iba a responder Diva Salvaje, el laminazo y la manera como se lanzaba hacia afuera del encordado, derribada y la doble patada que iba a sufrir Bugambilia, los golpes a la cabeza y tratando que también pagara Máximo con sangre. Una rivalidad que ha ido en aumento rumbo a Revoluciones 60 el próximo 16 de diciembre. Tremendo error por parte de Máximo, rebote en las cuerdas, el golpe prohibido por parte de Diva Salvaje, sacaron el colmillo las shotas. Llegó la cuenta de El Sonrisas a los 3 segundos, avala la victoria con rudeza de parte de las shotas. Y vámonos a la contienda super estelar. Aster Boy y Tonalí en una esquina para hacerle frente a la Caucán, a Dick Angelo tercera generación y al sensacional Puma de Oro, también rumbo Revoluciones 60. En las rivalidades que están más candentes en la arena Naucalpan. Vaya mortal hacia afuera del encordado, pero comenzaban las discusiones entre Aster Boy y Tonalí y también las equivocaciones. Patada de Dick Angelo, después cómo iban a levantar de esta manera la doble rodilla a la espalda, el top entre segunda y tercera y se iban a meter ya con la frente de Tonalí, con la máscara que quedaba rota, el impacto a la lona y la super patada que iba a conseguir Dick Angelo. Después la patada de Tonalí para frenar a los de la Cauca en la plancha. También así la manera como atrapaba con esas tijeras a toda velocidad. La super patada 450 grados de Aster Boy y también la plancha que iba a conseguir Tonalí, pero seguían las discusiones entre los técnicos. Muchas confusiones, muchos problemas entre Tonalí y Aster Boy. Prácticamente lo entrega a Tonalí, termina con él Dick Angelo y después el factor sorpresa, el Puma de Oro no se da cuenta, pero Tonalí despachó a Dick Angelo. Todo se iba a definir entre Tonalí y el Puma de Oro. Y así el Príncipe Puma levanta al Puma de Oro, se mete a Aster Boy, interrumpe el buen movimiento de Tonalí, le parte la espalda el Puma de Oro. Un desastre en lo que terminó la alianza de Tonalí y también de Aster Boy. Al final sacaron los contratos. Tonalí ya firmó que va a jugarse la máscara en Revolución 60 el próximo viernes 16 de diciembre en la arena Naucalpan. Puma de Oro aventó el contrato y se fue corriendo. Su rival va a salir este domingo del duelo mano a mano entre Puma de Oro y Aster Boy. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Suscríbanse a la membresía de Más Lucha. Visiten todas las redes sociales que tenemos para todos ustedes. Bernardo Guzmán, José Manuel Guillén, les agradecemos y los esperamos la próxima semana porque recuerde que aquí está la lucha. Suscríbete a la membresía de YouTube de Más Lucha. El procedimiento es muy sencillo. Ingresa a youtube.com y ve directo al canal de Más Lucha. Seguro ya estás suscrito. A continuación, ve al botón azul que dice unirse o join, si tu lenguaje predeterminado es en inglés. Te aparecerá una ventana flotante con nuestra membresía a la que hemos denominado Campeón Más Lucha. Da clic nuevamente en el botón azul. Y en unos segundos aparecerán los métodos de pago, que pueden ser con tarjeta de crédito, débito o PayPal. Ahora sí, sigue las instrucciones para completar tu compra. ¡Felicidades! Ya eres miembro de Más Lucha. Con esta membresía podrás disfrutar de muchos beneficios adicionales, entre ellos eventos exclusivos de las diferentes empresas o promotoras asociadas a Más Lucha. Disfruta de tu membresía, disfruta de más contenido, más llaves, más castigos, más luchadores. Disfruta de Más Lucha.